misma vez un versículo bastante profundo, porque tiene que ver con lo que es el dominio propio de las emociones, el dominio propio de nuestro ser, el dominio propio de nuestros pensamientos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tienen? Vamos a dar lectura. Dice en el verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero leerlo otra vez. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios, nuestro Padre Celestial, espíritu de cobardía. ¿Sabe? Dios no nos ha dado a ninguno de nosotros, a ningún ser humano, Dios le ha dado espíritu de cobardía, sino de, número 1, poder, número 2, amor, y número 3, dominio propio. ¿Ve? O sea, cada ser humano que existe en esta tierra ha sido dotado por Dios de espíritu, número 1, de poder, de dunamis, de la unción de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos da ese poder. Número 2, amor. Tenemos la capacidad de poder amar de la misma manera en que Dios ama a cada ser humano. Eso es algo bien maravilloso, porque muchas personas piensan que el amor es algo que se siente. Si siento amar, amo. Si no siento amar, no amo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el amor es un poder que viene de parte de Dios, y Dios nos ha dotado con ese poder. Nos ha dado la capacidad de amar a todo el mundo de la misma manera que Él ama a toda la humanidad. Amén. Por eso los cristianos especialmente tenemos que entender claramente que lo más que debe prevalecer en nuestras vidas como creyentes es manifestar ese amor hacia la gente, ese amor hacia los demás, porque ese amor es el que va a traer la gente a ti, y por ende los va a traer a Jesucristo, porque tú eres el representante de Jesús aquí en la tierra. Ahora, si como cristianos tratamos a la gente indiferente, las tratamos mal y no les damos lo que ellos están necesitando, ese cariño, ese amor de parte nuestra, esas palabras dulces, esas cositas lindas que hay que decirle a la gente, pues entonces no los vamos a traer a los caminos del Señor. No los atraemos a nosotros para nosotros poder traerlos a los caminos del Señor. Y tenemos que estar claros en esto, hermano. Cuando Dios dice que no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, significa que nosotros en nuestro interior, en nuestro espíritu, ya hemos sido dotados de ese poder de parte de Dios. ¿Ves? Él lo ha puesto en nuestro espíritu. Tenemos la capacidad de poder amar, y tenemos la capacidad de tener control y dominio absoluto de nuestras emociones. Diga, nuestras emociones. Por eso dice que de dominio propio, y el dominio propio no es otra cosa que las emociones que nosotros manifestamos, el tener control de nuestros pensamientos. Esta palabra dominio propio en el hebreo significa estar seguro, pensar con seguridad, pensar de una manera ordenada, disciplinada, y tener la habilidad de entender y hacer decisiones correctas, incluyendo las cualidades de autocontrol y autodisciplina. Diga, autocontrol y autodisciplina. Tenemos que tener ese autocontrol de nosotros mismos, sabernos controlar y sabernos disciplinar. Y qué difícil se hace en muchas ocasiones el que una persona se discipline. La gente hoy en día, muchas personas están reacias a la disciplina, y más a la disciplina de Dios, a la disciplina espiritual. Pero cuando alguien entiende que esta disciplina y este autocontrol lo que van a ocasionar en ti es un cambio hacia cosas buenas, mucha gente entiende y comprenden esto, comienzan a ceder a las exigencias de Dios para nosotros.
Porque Dios demanda esto de nosotros, hermano. Esto no es algo que si queremos, como creyentes, Dios lo demanda. Dios necesita que tomemos esto en serio y que comencemos a tener dominio propio, que comencemos a tener control de nuestros pensamientos, nuestras emociones, que comencemos a movernos en el amor de Dios sobre esta tierra. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Por lo tanto, ese mismo amor que manifestó Dios para dar a su Hijo, a su unigénito Hijo, es el mismo amor que tú y yo tenemos para manifestarlo hacia los demás. Amén. Ahora, conforme a lo que Timoteo dice, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, nosotros tenemos que entender claramente que como seres humanos, Dios nunca ha depositado en nosotros una semilla de un espíritu de cobardía. ¿Sabe? El ser cobarde y no atreverse a hacer muchas cosas que como seres humanos tenemos que hacer, eso no proviene de Dios. Y si nos vamos a las escrituras dicen que solamente los valientes van a heredar el reino de Dios. Y cuando habla de que no seamos cobardes, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, no significa de que si viene un momento de una discusión o de una pelea, saquemos seguida el pecho y vayamos a pelear porque somos valientes. No se refiere a ese tipo de valentía. Se refiere al que tenemos que ser valientes para enfrentar los retos que la vida diariamente nos presenta de frente. Diariamente, desde que nos levantamos, enfrentamos retos, enfrentamos situaciones. Se nos vienen encima problemas que no pensábamos jamás que iban a venir sobre nuestras vidas, y ahí se presentan. Entonces no podemos actuar cobardemente y darle espalda y escondernos de esos problemas. Hay que afrontarlos, darle la cara a los problemas y en el nombre de Jesús ir hacia adelante y vencerlos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Amén. Amén. Significa entonces que una persona valiente es aquel que enfrenta los problemas y los vence. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. No en mi nombre, en mi propio nombre, Miguel Comulada, en mi propio nombre, yo no podría vencer ningún tipo de problema. Haría un esfuerzo quizás hasta sobrenatural y se me haría sumamente difícil. Pero cuando lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ese nombre que se nos ha dado a cada uno de nosotros para que en ese nombre se doble toda rodilla, dice la Biblia, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua declare que Jesús es el Señor. Cuando lo hacemos bajo ese poder y bajo esa autoridad, es que entonces nos convertimos en más que vencedores. Amén. Nos convertimos en más que vencedores. Y no importa la dificultad, no importa el problema que se vea como una montaña de gigante, vamos a vencerlo en el nombre de Jesucristo. Le vamos a decir a la montaña cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestra fe que hemos desarrollado en nuestro Dios. Le vamos a demostrar al problema, a la montaña, que nosotros podemos vencerla en el nombre de Jesús, y a través de la fe ir hacia adelante, superar ese obstáculo. Hay muchas personas que se les presenta el problema de la enfermedad. Muchas veces van al consultorio médico y en el consultorio médico el doctor le dice: tienes una enfermedad terminal, tienes un cáncer y te quedan aproximadamente 3 meses de vida, te quedan 6 meses de vida. Doctor, ¿y qué puedo hacer? Bueno, vamos a darte quimioterapia y vamos a darte todos los elementos que hay, que la ciencia médica tiene para ayudarte en este caso, pero ya tu cáncer está regado por el cuerpo y no sé si esto te ayude realmente. Yo creo que posiblemente pues no te ayude. Imagínense una persona que recibe esa noticia de parte de un doctor. Si no tiene la fe cimentada en el Señor, si no conoce la Escritura, ahí mismito se derrumba. Ahí mismito ya en su mente ya se ve muerto. Ya hay gente que cuando le dan estas noticias comienzan a hacer los preparativos hasta para el entierro, ¿ves?
Sin embargo, la Biblia dice que nosotros tenemos dominio propio y que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y rápidamente mirar todas las promesas que la Biblia dice claramente que están establecidas para nuestro beneficio, hermano. Y cuando una persona recibe ese tipo de diagnóstico médico y no conoce del Señor, se derrumba. Pero si conoce del Señor y tiene la fe puesta en el Señor, o si por lo menos comienza a buscar de Dios, porque en medio de esa situación difícil, el único recurso que mira es Dios, porque ha escuchado personas que han recibido milagros de Dios. Mira la importancia de los milagros, hermano. Cuando ocurre un milagro, se riegan las voces. Dios sanó a fulano de cáncer, Dios sanó a perencejo de sida, Dios sanó a perencejo de otra enfermedad. Las voces se riegan y la persona comienza a pensar: oye, pero espérate, yo he escuchado que Dios hace milagros. Si la persona se torna a Dios, y la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Si la persona se torna a Dios y comienza a encomendar su vida en las manos del Señor, y comienza a leer y estudiar la Biblia y a buscar todas esas escrituras que hablan de fe, y pone su vida en las manos del Señor, si no es creyente, le entrega su corazón al Señor y comienza a vivir para Él, te garantizo que esa fe va a comenzar a crecer a tal nivel que aunque el doctor le haya dicho que la enfermedad es terminal, que aunque el doctor le haya dicho te quedan 6 meses de vida, la persona va a recibir de parte de Dios sanidad de la enfermedad que aparentemente le iba a quitar la vida en poco tiempo. ¿Por qué? Porque la persona entendió que él tenía que ponerse valiente, fuerte ante esta situación, porque Dios no le había dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor, dominio propio. Yo voy a dominar mis pensamientos y voy a creer lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Isaías 54 que Cristo Jesús, cuando fue al Calvario, cuando fue a dar la vida en la cruz del Calvario, una de las cosas que hizo fue que llevar todas las enfermedades, todas las dolencias, toda la maldición fue sobre él, y por su llaga fuimos ¿qué? Curados. Ya fuimos en el pasado curados. La verdad es que ya tú fuiste sanado. La mentira de Satanás es que tú estás enfermo. Un diagnóstico médico que dice que tu cuerpo está enfermo está basado en lo espiritual, en la mentira de Satanás. Porque la verdad bíblica es que Cristo ya sanó tu enfermedad en la cruz del Calvario. Y lo que tienes que ampararte en esa fe y creer. Quizás tu cuerpo está sintiendo los embates de la enfermedad, te estás sintiendo débil, pero tú tienes que poner tu fe en la palabra del Señor y creer, porque para el que cree todo es posible. Cristo le dijo a los apóstoles, a los discípulos: si ustedes declaran que esa montaña se va a lo profundo de la mar y lo creen en su corazón, lo que digan, lo que dicen será hecho. Esa es la regla de oro de fe. Porque Cristo les quiso decir a ellos: la montaña representa el problema, la situación difícil, la enfermedad, el problema financiero, el problema familiar. Quizás en tu matrimonio hay problemas ahora mismo y están hablando de divorcio. Eso es una montaña en tu hogar. Dios puede derrumbar esa montaña con la fe en la palabra de Dios. Quizás hay problemas con tus hijos y tus hijos se han ido a la droga, tus hijos están caminando por malos caminos. Esa montaña se puede derrumbar en el nombre de Jesús a través de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener esa fe cimentada en la palabra de Dios y declararla todos los días. Declarar que ese problema se va en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo creen conmigo? Esa es la fe. Esa es la fe. Y Dios nos ha dado dominio propio. Podemos declarar la palabra. Podemos creer la palabra. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, no hay nada imposible. Cristo dijo: si pueden creer, verán la gloria de Dios. La gloria de Dios. Yo soy testigo de muchos milagros en mi vida. Muchos milagros en mi hogar, familia. Soy testigo de milagros aquí en la iglesia.
Personas que han testificado con evidencia de milagros que Dios ha estado haciendo en su vida. Si tú necesitas un milagro, ponte en las manos del Señor. Dios va a hacer grandes milagros en tu vida, te lo garantizo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús.